Efesios capítulo 5, versículos del 11 al 14. Dice así la palabra del Señor: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Señor Dios y Padre nuestro, Dios bendito, que guardas tu pacto y tu misericordia, quien vives por los siglos de los siglos y eres soberano, eterno y fiel, justo, santísimo. Delante de ti, Señor, venimos en este día, el día del Señor, en comunión como hermanos, los fieles en Cristo, en la comunión de los santos, para adorarte, Señor, a través de tu santa palabra. Nos sentamos a escuchar, a pregonar tu verdad, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú ayudándonos con tu Santo Espíritu para poder comprender la verdad que aquí está escrita, poder hablarla con denuedo y que tu palabra sea guardada en cada uno de nuestros corazones para un entendimiento que nos ayude en nuestra vida diaria mientras esperamos tu gloriosa venida. Guíanos, Señor, pues dependemos de ti, somos débiles y necesitados de Cristo, de ti todo el tiempo, Señor. Guíanos a través de tu palabra y ayúdanos para vivirla para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con nuestro estudio del libro de Efesios, entendiendo que ahora el apóstol Pablo nos ha venido enseñando desde el capítulo 4 la forma en que el creyente debe enfrentar su relación con el mundo, cuál debe ser su forma de vivir. Pues el creyente, como creyente que es, como fiel, como santo en Cristo, ha hecho una transición de su vieja manera de vivir a una nueva vida. Y en esa nueva vida le es necesario moverse conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Y por eso el apóstol nos ha venido señalando, hasta que llegamos a este texto, ha venido hablando acerca de lo que debemos desechar, lo que debemos despojar, de lo que debemos vestirnos, de cuáles son las virtudes que deben ser exaltadas en nuestra vida, como el amor, así como el amor de Cristo en su sacrificio, el amor al prójimo, las acciones de gracias, el guardarnos moralmente, guardarnos en todo sentido delante de nuestro Dios. Esto mostrando que el creyente sí puede en medio de este mundo vivir bajo la santidad que le ha sido dada con la ayuda del Espíritu Santo. Y así llegamos al texto de hoy, donde dice que no participéis en las obras infructuosas de la carne, sino más bien reprenderlas. Inicia este texto diciendo eso. Nosotros, hermanos, sabemos que los hombres se asocian. Las asociaciones de los hombres para ser partícipes de muchas cosas preceden nuestro tiempo y preceden nuestra era. Pues desde los inicios los hombres han invitado a otros hombres y no tienen inconvenientes en hacer acuerdos para el pecado. Pues su punto de unidad y cooperación se muestra en la historia, pero se muestra también en las Sagradas Escrituras, cómo esa unidad termina siendo una obra infructuosa de su pecado y de su carne. Se asocian para ser partícipes de una comunión en su deseo de transgredir a Dios y de vivir contrarios a su santa voluntad. Es decir, que se unen en las obras de la carne, en un concierto para pecar, como lo vemos nosotros en Génesis, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí.
y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este es un ejemplo de la unidad para el mal, de cómo los hombres están sesgados por su antropocentrismo. Vemos que se querían construir un nombre, como si en ellos hubiera grandeza, en vez de adorar al Creador bendito por los siglos. Se entregaron al amor de sí mismos, al punto de unirse y de ser partícipes para autoproclamarse como los grandes, haciéndose un edificio y un altar para sí mismos. De la misma manera hoy en día, los hombres siguen amándose a sí mismos y uniéndose para edificar y para ser partícipes de todo lo oscuro, de todo lo que se opone a la verdad. El hombre sigue siendo el mismo desde el inicio hasta nuestros días. Su pecado lo sigue acompañando y sigue siendo partícipe de obras infructuosas. Bien escribió el apóstol cuando escribió a los romanos en Romanos 1:28, diciéndoles: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es una lista y una gran lista, mi hermano, de lo que el hombre se hace partícipe de una forma infructuosa en las tinieblas. Y vemos nosotros que en estas obras practican la transgresión a la santidad de Dios. Y el apóstol, que fue mandado e inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Éfeso que no sea partícipe de eso, pero se lo está diciendo a la iglesia de hoy, porque la palabra es viva y es presente, y nosotros sabemos como iglesia que no podemos ser complacidos con el pecado que nos rodea, no podemos ser partícipes de todas estas cosas que practican aquellos que son dignos de muerte, complaciéndonos en su práctica, sino que estamos llamados a ser fieles, a tener firmeza y a reprender con un testimonio firme de vida lo que condena la palabra, lo que condena la Escritura, teniendo una vida en santidad, porque todos aquellos que han sido llamados eficazmente por el Evangelio deberán vivir conforme a Cristo, no solo en su mente y en su corazón, sino en una vida práctica, y condenar todas las acciones muertas de la carne y no ser partícipes de ella. No puede ser un creyente consentidor de la maldad, negando así la luz del Evangelio en la vida de cada uno. Por eso, mi hermano, acompáñenme en este sermón que he titulado Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y vamos a verlo en 3 puntos. El primer punto, una unidad para que brille Cristo. El segundo punto, el efecto de la luz de Cristo. Y el tercer punto, el poder de la luz de Cristo. Vayamos pues al primer punto, unidad para que brille Cristo. Mis hermanos, los santos deben tener una unidad y una comunión siendo la iglesia de Cristo. Recordemos
Recordemos que en el mismo libro de Efesios el apóstol nos ha estado exponiendo sobre la unidad. Nos dijo en el capítulo 4, en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este texto nos enmarca la unidad en la que debe permanecer el creyente. La forma como el creyente debe ser activo en sus dones para el servicio de Cristo. Y para ello es necesario reflejar el fruto del Espíritu y no manifestar la obra de la carne. Hay un paralelo, note usted, mi hermano, que habla de el fruto del Espíritu y la obra infructuosa de la carne. Pues si se vive el creyente en comunión fructífera de los santos, esto es, en una vida mortificando el pecado, reprendiendo las obras de las tinieblas, sentenciando con ello que no es partícipe ni acepto de ningún tipo de maldad que transgrede la ley de nuestro Dios, sino que con una vida práctica proclama y exalta y honra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues el común denominador del mundo, ¿cuál es? Dice Juan 3:19, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que el mundo, el incrédulo, sigue, mi hermano, complacido con participar en la oscuridad. Pero el creyente debe complacerse en la unidad de los santos. El creyente debe complacerse en ser un fiel seguidor de Cristo que busca la unidad de la iglesia en la virtud y en el fruto del Espíritu y en su propia vida, con el fin de que puedan ser reprendidas todas estas obras de la carne. Pues a toda voz y contrario a lo que enseña el mundo, debe ser una exaltación de la verdad por medio del Evangelio. Es decir, que grita con su vida para condenar el pecado y muestra de esta forma una unidad para que brille Cristo. Así que tú, mi hermano, debes preguntarte en esta mañana: ¿será que tú estás complacido en unirte, en apoyar la fornicación, la mentira, el adulterio, el homicidio de los bebés, la corrupción, el hurto, la falsedad, por medio de tu participación pasiva frente al pecado? O por estar dando apoyo a quienes son partícipes, a quienes son conscientes de su maldad y hacen todo este tipo de oscuridad, y tú estás ahí como un apoyo, permitiendo que se enaltezca esta tiniebla. O estás tú firme como un creyente que hace parte de la comunión de los santos para hacer que tales vilezas sean condenadas, teniendo comunión con tus hermanos y reprendiendo todo lo que se opone a Dios con una vida en santidad. Cuando el creyente se para firme y proclama la verdad, aunque le cueste la vida, está reprendiendo las obras de las tinieblas. Y al reprender las obras de las tinieblas no va a ser amado por este mundo, porque está firmemente condenando lo que el mundo quiere legalizar o quiere mostrar como si fuera bueno, cuando claramente no es así. Se discute por estos días la despenalización del aborto. Nosotros sabemos que aunque estos magistrados con sus votos logren que el
aborto sea despenalizado, será despenalizado en la ley, pero no en la ley de Dios. Porque el homicidio es condenado por nuestro Dios. No matarás hace parte de la ley moral de Dios. Y aunque los hombres quieran borrar en esta tierra con sus leyes la ley moral de Dios, no pueden hacerlo. Porque nuestro Dios es eterno y las ofensas a Él son ofensas eternas y se pagan con una condenación eterna. Así que no pueden los hombres, por más que quieran, despenalizarse de lo que les espera. Y nosotros como creyentes no podemos ser partícipes ni apoyar que se legalice el aborto o que se legalicen los pecados. Nosotros tenemos que mostrar con una vida de santidad la oposición a ser partícipe de las obras de las tinieblas, reprendiéndolas para que brille el nombre de Cristo, para que brille el Evangelio. La palabra nos da un ejemplo de un hombre que por mantenerse firme y condenar esas obras de las tinieblas le costó su vida. Estoy hablando de Juan el Bautista. Y leemos nosotros en Marcos capítulo 6, versículo 17, dice la palabra: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Mi hermano, nosotros sabemos que esto le costó la cabeza a Juan el Bautista. Pero es mejor padecer por reprender las obras de la carne y vivir para la gloria de Dios que ser partícipes de esta patente oscuridad. Porque así mostramos como creyentes y como la iglesia del Señor una unidad en santidad que señala que nuestra vida brilla y que la iglesia es la luz de Cristo quien resplandeció en nuestros corazones, como dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que no podemos nosotros, que proclamamos decir que somos creyentes, que somos cristianos, que vivimos en la verdad del Evangelio, ahora querer amar y ser partícipe de todo lo que nuestro Dios aborrece. No, mi hermano, el llamado es a reprender con una vida santa, no es a reprender gritando, pues hay muchos que gritan y su vida no es santa, y no se trata de eso. Se trata es de tener un testimonio coherente con lo que se predica y lo que se hace, matando el pecado día a día, acercándose a nuestro Dios cada día en oración y en santidad. De esta forma se está reprendiendo y se está yendo en contra de lo que es ser partícipe de esas obras de las tinieblas. Y en estos tiempos en que se eligen personas, en que las personas andan prometiendo muchas cosas, mi hermano, estate alerta. Recuerda que tu corazón está guardado en la palabra de Dios y en la verdad del Evangelio. Tu corazón no está guardado en las promesas vanas de los hombres. Así que escudriña, estudia, analiza y mira si tu acción o tus acciones están siendo complacientes con lo que nuestro Dios está rechazando por causa de que transgreden su santidad. Esto nos lleva al segundo punto: el efecto de la luz de Cristo. Amados hermanos, el efecto de la luz de Cristo es todo en todos. Pues no es una luz que se esparce como la luz que se proyecta del sol o como la luz que se proyecta de una energía, sino que nuestro Señor es la luz misma, pues en Él mora la luz, como dice Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido.
conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Cristo, nuestro Señor, es el Dios eterno, que inunda todas las cosas, que llena todas las cosas. Él es de la misma naturaleza del Padre, la misma sustancia, Dios mismo. Así que siendo la luz, esta resplandece iluminándonos con el conocimiento de nuestro Dios. Por tanto, todos aquellos que han nacido de nuevo, la luz de Cristo los llena en todo su ser. Y lo que hace esta luz, la luz de Cristo en el ser del hombre cuando lo ha llenado, es mostrarle lo que realmente es mostrarte tal y como tú eres. Pues la primera respuesta del hombre natural a la eficacia del llamado de Dios, siendo iluminado por el Evangelio, por la luz de Cristo, es que verá su pecado. Y eso, mi hermano, es lo que cada uno de ustedes que dicen ser creyentes tiene que haber vivido. Es decir, que cuando vino la luz, el pecado empezó a pesar y se deja de amar las tinieblas. ¿Para qué? Para poder vivir en la luz de Cristo. Se entiende y se ve el hombre por la iluminación de Cristo en su vida, que es sucio, que está en tinieblas, que hay una suciedad de pecado que es necesario ser quitada. Porque cuando resplandece la luz en esta oscuridad que llevaba la vida, en ese momento se ven las cosas tal y como son. Mis hermanos, esto es algo que debe suceder en cada corazón del que se llama ser creyente, porque de lo contrario no sería más que un fariseo moralista que quisiera vivir agradando a los hombres, pero que en su corazón sigue siendo un sepulcro blanqueado. Así que este efecto de la luz de Cristo lo vemos nosotros en la palabra, en Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así que, hermano, mira tu corazón y medita. Si tú tienes la luz de Cristo, si sientes el peso del pecado por ofender a un Dios santo, si te duele, mi hermano, si no te duele nada es porque no ha sido así. Y si no te duele nada, arrepiéntete y huye de las tinieblas. Ven a Cristo para que puedas ser iluminado con el resplandor eterno. Amado hermano, la luz de Cristo trae además de eso la revelación de nuestra condición y nos hace caminar en la luz del día, porque la luz de Cristo es la que nos guía, y ese efecto lo vemos en su palabra viva. Su palabra es luz, su palabra ilumina. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y Hechos 26, 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Así que, mis hermanos, vemos también la luz en el Evangelio proclamado, predicado, el cual nos trajo a nosotros el conocimiento de la luz en nuestro entendimiento. Se puede ahora ver claramente, tener una claridad, y la ceguera en la que antes estábamos andando, la ceguera en la que tú te encontrabas, que tropezabas con cuanta acción pecaminosa desearas, ha sido quitada. Y ahora hay una nueva vida en Cristo, y el corazón ha despertado en un anhelo
de vivir en santidad, de vivir para agradar a nuestro Dios, como lo señala nuevamente Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Aquí hay un paralelo en el efecto de la luz de Cristo frente a las tinieblas que rodean al insensato, al impío, lo cual fuimos nosotros en un tiempo, mas ahora somos de Cristo. Ahora estamos rodeados del amor de Cristo y ya no del amor a las tinieblas, y ya no al aborrecimiento de la luz, pues cuando el Evangelio alumbró nuestros corazones, nosotros empezamos ahora a ser practicantes de la verdad. Ahora vinimos a la luz de Cristo, como lo señala Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cesan las tinieblas y hay un obrar del creyente que manifiesta que sus obras son hechas en Dios, porque practica la verdad, pues viene de la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora que estamos en la luz de vida, debemos vivir en unas obras que muestren esa luz, las cuales, como decía Efesios 2:10, nuestro Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pues ahora nuestro obrar es la piedad, la santidad. Ahora vivimos por la fe, por las cosas de arriba, pues la luz de Cristo nos ha inundado y ahora nosotros, en unión con Cristo, también somos luz, porque Cristo nos ha dado a nosotros el que también seamos luz en Él. Dice Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, siendo unidos a Cristo, nosotros también somos luz, y la iglesia misma, que es su pueblo redimido, es luz, y como tal debemos alumbrar en la verdad del Evangelio. Si la iglesia es el estandarte de la verdad, si la iglesia es columna de la verdad, la iglesia es luz en medio de las tinieblas. Y los fieles en Cristo deben vivir de la misma manera, glorificando el nombre de nuestro Dios. Pues, mis hermanos, nosotros vivimos como hijos de luz y somos hijos de luz, y debemos agradar a nuestro Dios mientras esperamos la redención de nuestras vidas. Una eternidad en la plenitud completa de la luz de Cristo, donde todo está lleno por nuestro Dios, como dice Apocalipsis 22:4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Este es el cumplimiento de la plenitud de que somos luz y de que viviremos eternamente en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, nosotros como creyentes, el pueblo de Dios, debe vivir de tal manera que muestra la luz que tiene en Cristo, la luz que es en Cristo. No se puede decir que eres un creyente cuando tu gusto es el de vivir con las obras infructuosas de la carne, los deseos de la carne, las obras manifiestas de la carne.
inmundicia, idolatría, fornicación, avaricia, codicia, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Si esa es la manifestación primaria en tu vida, examínate. ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? ¿Será que donde tú llegas se comprende que eres luz? ¿Te ven como luz? Al punto de que aún tus compañeros de trabajo se callan cuando tú llegas porque no deben hablar nada malo delante de ti porque no te gusta. ¿O será que por el contrario te sientan en la mesa para debatir contigo los chistes de doble sentido, las groserías, las infamias, las calumnias? Hay que examinarse en la vida práctica, porque es muy fácil ser luz en la iglesia, es muy fácil abrazar a nuestros hermanos el domingo, pero ¿será que tú eres luz en tu hogar, en la comprensión de tu esposa, de tus hijos, de tu familia? ¿Será que cuando tú llegas del trabajo hay un gozo en el corazón porque ha llegado la luz, el que es luz en Cristo, a la casa? ¿O será que todos no anhelan que llegue la hora en que llegues, porque va a llegar la oscuridad a la casa? Mi hermano, somos luz, y gracias a que estamos en el tiempo de la gracia, puedes arrepentirte y puedes empezar a hacer luz desde ahora, a vivir conforme a la voluntad del Señor, a vivir conforme a lo que el Señor nos ha llamado a vivir. Si estabas dormido, despiértate, levántate, usa los medios de gracia, vive para la gloria de Dios. Esto nos lleva al tercer punto: el poder de la luz de Cristo. Mis hermanos, nuestro texto nos señala en el versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. De este texto se han hecho muchos comentarios. Algunos dicen que era un himno que se cantaba después del bautismo, y que esta es parte de la letra de ese himno. Otros dicen que el texto está inspirado en Isaías 61, que dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero sea cual sea el origen de estas palabras, sea un himno o sea inspirado en el texto de Isaías, lo importante es que esta es la palabra de Dios, y nos está señalando el poder de la luz de Cristo, siendo esta una luz que crea vida, una luz que levanta de los muertos, que hace nacer en nosotros la nueva vida en Cristo, quien es la gloria del Padre. Y por esa razón es que la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros, porque nuestra nueva vida es en nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos señalar que la luz de Cristo, como lo vimos, es la luz misma en todo su poder, dando vida a los muertos, como dice Efesios 2:1, mas Él os dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y esa vida y este poder de su luz levanta y es dada por el Evangelio, por la proclamación del Evangelio, pues este es el medio que Dios ha dispuesto para que se levanten de los muertos, exhibiendo la grandeza de su palabra proclamada, exhibiendo esa proclamación que invita a vivir en luz, pues el Evangelio es luz en sí misma, es el poder de Cristo, pues es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. Y esta luz y vida es para los que responden eficazmente a la acción soberana de nuestro Dios. Como lo señala Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así que, mis hermanos, nosotros vemos que la vida que alumbra en Cristo
viene de oír su voz, viene de oír su palabra para recibir la vida eterna. Y el poder de la luz de Cristo que llena todo, que da vida, existe desde el principio, mis hermanos. Pues la misma palabra que creó todas las cosas, el mismo poder y la misma palabra que dio vida a Adán, que sopló vida a Adán, es el mismo poder y la misma luz que da vida a aquel que nace de nuevo, aquel que recibe la vida nueva. Es ese mismo poder de nuestro Dios, quien es majestuoso y todopoderoso. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es glorioso, mis hermanos, pues aquí vemos que nuestro Señor alumbra todo, desde la creación misma, siendo todo hecho por Él. Todo ha sido hecho por Él y para su gloria. Y ahora el hombre tiene una vida en comunión con Dios. Sabemos que el hombre desde el principio en Adán tuvo una comunión perfecta con Dios, que era una comunión de la cual podía caer por su mutabilidad moral, pero estaba en la presencia misma de Dios, en la luz de Dios. Adán estaba en la luz misma, con el poder de la luz que había sido levantado. Cayó del pecado y sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino y hizo una obra perfecta de expiación, nos limpió de nuestro pecado y nos dio vida nueva. Y cuando nos da esa vida, es el poder de esa luz de Cristo que ha alumbrado todas las cosas, levantando de los muertos, cambiando la mente, la voluntad, para tener comunión con Él. Ya lo que se perdió en el pecado es restituido en Cristo. Sabemos que hubo una vida creacional, pero ahora hay una vida espiritual, una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón, en esa vida, las tinieblas no prevalecen. Y dice el texto que la luz en las tinieblas resplandece. Ahora, mi hermano, tú tienes todo esto en tu vida. Has recibido una vida recibiendo el poder más grande de nuestro Dios. Pues a esto hacía referencia al texto cuando decía que lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Pues el hombre no podía darse vida a sí mismo. Pero cuando vino la iluminación del Evangelio, el poder de la luz de Cristo, te dio una vida nueva. Nuestro Dios creando un nuevo corazón de carne, escribiendo la ley en cada uno de sus mentes y de sus corazones, para obedecer al Señor. Y todo este glorioso poder se mueve a favor de su pueblo. Ahora, en la responsabilidad de cada uno como creyente, estás tú valorando todo lo que has recibido de parte de Dios. ¿Estás viviendo conforme a esta luz en tu corazón? ¿O estás siendo partícipe de las obras de las tinieblas, condenadas por nuestro Dios? Es un tiempo de examinación, de examinarse, de poder mirar en lo profundo de cada uno. ¿Cómo está su vida? ¿Prevalece en sus vidas la luz de Cristo? ¿O será que en sus vidas están prevaleciendo las tinieblas? Si prevalecen las tinieblas, puedes mirar que de pronto no seas creyente. Pues el texto nos dice que en la luz no pueden prevalecer las tinieblas. Y recuerden que hablamos que había un paso, un cambio en el ser creyente. Y en el creyente no podemos decir que no tiene momentos de dificultad.
dificultad, momentos de luchar con el pecado. Pero esos momentos de la lucha del pecado están siendo respaldados por el poder del Espíritu Santo, que da una fortaleza para disipar esas tinieblas que parece que se acercan. Porque esas tinieblas no pueden prevalecer contra el creyente, porque el creyente cuando muera no verá oscuridad, sino la luz de una vida eterna en Cristo Jesús. Así que si tú estás luchando, ten ánimo. Si tú estás batallando en una dificultad, no desmayes. Dice el Señor que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La luz de Cristo está con nosotros y nosotros podemos prevalecer sobre la oscuridad, sobre todo lo que quiera dominar. Nada nos puede dominar porque no somos esclavos del pecado. Así que, mi hermano, es cuestión de acercarnos cada vez más a Él para vivir más en santidad, para agradarlo a Él. Nuestra vida no consiste de los muchos bienes, nuestra vida consiste de agradar a nuestro Dios día a día en lo que hacemos y en lo que ejecutamos. Nuestro Dios ha hecho todo por nosotros y todo lo hemos recibido por gracia, pues nada merecíamos. Pero la palabra nos está mostrando gloriosamente la obra de la luz de Cristo que resplandece en nuestros corazones para iluminación y la gloria de nuestro Dios. Y así estamos siendo llamados a vivir nosotros. Somos la luz de este mundo. Vivamos como tal, mis hermanos, y dejemos las obras infructuosas de la carne y vivamos por el fruto del Espíritu. Que el Señor nos ayude para que prevalezca la luz y toda tiniebla sea disipada ahora que somos de Cristo. Oremos, mis hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Glorificamos tu nombre, Señor, porque tú demandas de nosotros que no seamos partícipes de las obras de las tinieblas, sino que nosotros la reprendamos, viviendo como hemos sido hechos hijos de luz en Cristo, quien llena todo en todos, quien nos ha iluminado, quien ilumina todas las cosas con su poder y su grandeza. Y ahora que hemos entendido lo que somos, de lo que hemos sido sacados y restaurados y que hemos sido en fe y arrepentimiento, te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos permanecer como hijos tuyos, alumbrando y denunciando con nuestra vida en santidad las obras de las tinieblas y prevaleciendo, honrando tu nombre aunque nos cueste la vida. Que tú nos ayudes, Señor, necesitamos de ti cada día. Guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones, Señor, para poder obedecerte y poder nosotros ser la luz que tú nos has mandado a hacer donde quiera que estemos, sea en el hogar, en el trabajo, aun cuando caminamos diariamente hacia cualquier lugar. Que tú nos ayudes, Señor, para que siempre meditemos en que debemos glorificar tu nombre como hijos de luz. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.